Fíjate que, como dije el otro día con Juan, no hay argumentos objetivos para justificar la condena, pero yo pensaba, y es un planteamiento extrajurídico, que no habían llegado tan lejos para después conformarse con una absolución. Y por eso estaba convencido de que de una manera o de otra encontrarían la fórmula para poder condenar al fiscal general, a pesar de que después de ver el juicio y seguir las sesiones en detalle, sigo sin ver el motivo. Tengo mucha curiosidad por la sentencia para ver los argumentos, pero desde luego en lo que se vio en el juicio y en la instrucción no hay muchos argumentos para condenar al fiscal general. Claro que pueden escribir en esa sentencia que estamos deseosos de leer. Pues por lo que se está filtrando a algunos medios, aunque en el Supremo nunca hace filtraciones, parece ser que el argumento va a ser la nota de prensa. Una nota de prensa que en la sala de admisiones del Supremo, cuando aceptaron investigar ese caso, cuando aceptaron abrir una investigación penal contra el fiscal general de Estado, dijeron que aparentemente no tenía ninguna revelación de secreto. Como después de hacer un registro en el despacho del fiscal general del Estado, como si fuera la casa de un narco, siguen sin encontrar pruebas, pues de repente se ha vuelto otra vez a la nota de prensa, al parecer. Pero no lo sé, hasta que no lea la sentencia y los argumentos, no entenderé cuál ha sido la vía que ha encontrado el Supremo para condenar, a pesar de no existir pruebas contra el fiscal general, unas pruebas que por otra parte yo sé que no existen, porque yo sí sé quién fue la persona y desde luego no fue el fiscal general. Claro, pero esa carta, ya lo estáis explicando muy bien, estaba fuera de la causa, no era lo que se estaba juzgando. El propio Supremo dijo que no era así. Por eso resulta un poco incomprensible, por lo menos por el momento, este fallo del Supremo, por el que vamos a preguntarle a alguien que conoce muy bien estos tribunales. Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional y exletrado del tribunal mismo. Joaquín, crudos días. Hola, Crudos Díaz, ¿qué tal? ¿A ti te parece que hay pruebas para la condena? Bueno, con lo que hemos visto en el juicio, que este ha sido un juicio retransmitido públicamente, con lo cual tenemos todos los mismos elementos que tenía el Tribunal Supremo, yo creo que es muy difícil sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Quiero decir, claro, habrá una condena, habrá una justificación, pero yo veo muy difícil que esa justificación no sea contraria al principio de presunción de inocencia, que quiere decir que es necesario para condenar a alguien que no quede la más mínima duda de que ha sido el autor. Yo creo que es muy difícil llegar a ese convencimiento. Se basan en los indicios concurrentes de los que habla el informe de la UCO, en el que habla de la preeminencia del fiscal general como cabeza de la fiscalía, y aducen que toda la información tiene que haber pasado por él. Sí, ese argumento de AUCO, bueno, eso fue una novedad del juicio, que venía a ser como si, bueno, cada vez que un policía pues se queda con droga en un registro, como la policía es una organización jerárquica, pues querrá decir que en última instancia está siguiendo una orden. Yo creo que ese indicio era más bien una intuición policial, como el resto de cosas. El gran indicio que teníamos hasta ahora, o que decían que era un indicio, era la destrucción de mensajes. La destrucción de mensajes evidentemente es como la no declaración, es como si tú dicen, como llevabas guantes, no has dejado huellas digitales, luego las huellas eran tuyas. Es decir, es condenar por no dejar pruebas. Y eso evidentemente es contrario a la presunción de inocencia. Luego tienen que estar buscando, porque tenemos la anomalía de un fallo sin sentencia, y están buscando estos días alguna manera de que parezca que tienen donde agarrarse. Pero yo tengo toda la impresión de que primero se ha construido el fallo y ahora están intentando construir la justificación. Joaquín, como te tenemos que dejar que te vayas porque tienes clase, te voy a preguntar precisamente por eso. Si mañana uno de tus estudiantes de Derecho te pregunta qué ha fallado aquí, ¿tú qué le contestarías? Bueno, lo que ha fallado es un modo de entender la justicia. Yo he redactado muchas sentencias en mi etapa del Tribunal Constitucional para, cuando tú llegas a una conclusión, para llegar a una conclusión jurídica, tú tienes que hacer una argumentación. Tú tienes que empezar a escribir, la ley dice esto, las pruebas dicen esto y tengo esta conclusión. Esa es la única manera jurídica de que los jueces no se conviertan, pues digamos, en personas que imponen su voluntad, que no estemos en un estado autoritario. Yo tengo la impresión de que el fallo de esta sentencia es que los magistrados se han reunido, han dicho qué es lo que nos conviene hacer. Bueno, vamos a intentar inhabilitar al fiscal para que deje de serlo, vamos a lograr por fin, que llevamos una serie de años intentándolo, echarlo y después buscaremos la justificación. Eso no es una sentencia, eso es una decisión política que posteriormente se busca la manera de intentar justificarla. Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, de verdad, gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vosotros, un saludo fuerte.
Es una manifestación solidaria, espontánea, de que hay mucha gente indignada. Quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo comprensible. Y en este caso no lo es. Este pasado fin de semana hubo en Madrid una manifestación en la que cientos de ciudadanos protestaron ante el Supremo por la condena al fiscal general, y en esa concentración estaba, lo escuchabais, el ex juez Baltasar Garzón, que manifestaba su indignación. ¿Tú querías manifestar algo al respecto de lo que decía Joaquín Urías? Sí, bueno, que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que con el juez Hurtado, con la instrucción, se pretendió la dimisión. Cuando no se consiguió la dimisión, pues se ha ido directamente a la inhabilitación. El objetivo claro de la sentencia es inhabilitar al fiscal general y evidentemente... de hecho, la pena es la mínima que se podía aplicar por el caso. Sí, y el tipo pues será el de revelación de datos reservados. Está claro, ¿no? En su versión es del tipo básico, o sea, sin agravar, ¿no? Es decir, que está claro que el objetivo es que el Tribunal Constitucional ahora pues anule todo este juicio delirante, basándose evidentemente en la violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, en la vulneración de los principios de excepcionalidad, de necesidad y de proporcionalidad en las actuaciones judiciales. Entonces, bueno, pues será rehabilitado como ser humano, con el Tribunal Constitucional, pero inhabilitado como fiscal general, que era el objetivo de este Tribunal Supremo, donde había, no lo olvidemos, 5 magistrados que ya habían abierto su investigación previamente, es decir, que se puede juzgar como un tribunal parcial. O sea, a mi modo de ver, no solamente ha habido una innovación del objeto del proceso, esto es que de repente era como el garbanzo en la boca un viejo, ¿no? Es decir, no se sabía si estábamos hablando de la filtración o estábamos hablando de la nota informativa. De hecho, hay un momento en el que la Abogacía del Estado, que por cierto tuvo un papel excepcional, dijo: no sabemos de qué nos estamos defendiendo, es decir, cuál es exactamente la acusación. Entonces, bueno, no solamente ha habido una innovación en el objeto del proceso, sino que ha habido un tribunal claramente parcial y, bueno, un objetivo político, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí este es el año cero de la judicatura española. Sí, yo lo he dicho al inicio, los 3 jueces que permitieron sentar al fiscal general en el banquillo son de parte muy cercanos a la esfera del Partido Popular. Eso también lo cuenta Ignacio Escolar en sus artículos en el diario. Pero ¿quiénes son los 5 que le han condenado, Nacho? Pues hay varios jueces muy conocidos. Pues, por ejemplo, tenemos a Carmen Lamela, que es la jueza que mantuvo en prisión durante 2 años a un inocente. Sandro Rosell, que estuvo en prisión preventiva aguantando el periodo máximo que se puede tener a alguien sin juicio en prisión, y que luego fue puesto en libertad el primer día del juicio y después declarado inocente. Es también la jueza que hizo una causa judicial muy sonora en su momento contra el jefe de los Mossos de Escuadra, contra Trapero, que acabó en absolutamente nada también. Y después de estas instrucciones fue aupada al Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora, que estaba, creo recordar, en esa época en funciones. O tenemos al antiguo presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que es el que fue candidato no solo del PP, sino también del PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial en un intento de renovación que luego fracasó porque un senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó, mandó un mensaje de WhatsApp a todos los senadores de su grupo parlamentario para justificar el acuerdo, diciendo que era el óptimo porque iba a poder controlar la Sala Segunda desde detrás. Ojo, que en aquella época no lo nombraba solo el Partido Popular, lo nombraba también el Partido Socialista, que estaba Pedro Sánchez de acuerdo en convertirla en presidente del CGPJ. Y, en fin, el problema que tenemos con el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo es que a lo largo de 30 años el Partido Popular ha tenido una estrategia muy eficaz de bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdía las elecciones. Esto ha hecho que en los últimos 30 años, aunque en las mayorías parlamentarias ha estado compensado entre izquierda y derecha, la realidad es que en el CGPJ ha mandado muchísimos más años la derecha. Y el CGPJ es muy importante en España porque es quien nombra a los jueces del Supremo. Tú al Supremo solo llegas si los vocales nombrados por el Parlamento del Consejo General del Poder Judicial te avalan. Y eso ha hecho que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, que en el año 1995, después de muchos años de mayoría socialistas, estuviese parejo, había prácticamente el mismo número de jueces progresistas que de jueces conservadores. Ahora tengo una mayoría, creo que de 15-3 o de 14-3 a favor de la derecha.
Y esto hace que absolutamente todas las composiciones de sala que se hagan en ese tribunal siempre tienen mayoría conservadora. Eso no significa, en mi opinión, que sean jueces a los que el Partido Popular les dice lo que tiene que hacer, pero sí es evidente que los vocales del Partido Popular, del CGPJ, los han nombrado al Supremo porque son jueces que comparten su manera de pensar y su cosmovisión y que son claramente pues, conservadores. Y esto se nota, pues, por ejemplo, en la sentencia de los ERE, que fue por 3-2, también por 2 votos de progresistas en minoría. Y pasa constantemente con todo tipo de cuestiones políticas. Siempre que hay dudas en el Supremo, en la sala de lo penal, se ve mucho. Siempre que está una bola en la línea, siempre cae del lado de la derecha, porque la derecha tiene una mayoría abrumadora allí. María Eugenia, la Fiscalía y cualquier instancia judicial tiene como prerrogativa, incluso como obligación, desmentir cualquier información falsa que tenga que ver con sus actuaciones. Hombre, sobre todo si te están acusando de prevaricación. Porque es que básicamente no es solo que tú estés desmintiendo, un bulo, es que a ti se te está acusando de prevaricar y es una cuestión de interés público, evidentemente que tiene que intervenir con una nota aclaratoria y por eso él, dice con toda claridad que es el autor de la nota, ¿no? A mí me ha preocupado mucho en el juicio varios elementos procesales y sobre todo a quién se ha llevado por delante el juicio. Por una parte, evidentemente al fiscal general como objetivo principal, ¿no? Pero digamos que como fuego amigo ha caído la UCO. Yo escuché a Antonio Balas y quedé perpleja. O sea, que hablaran de inferencias. Es el inferencias. inspector que estaba al frente del informe que ha sido utilizado en el juicio. Sí, lo ha explicado también Joaquín Urías, ¿no? O sea, actuar por inferencias, decir, bueno, como la fiscalía es piramidal, nosotros solamente hemos investigado al jefe. Claro, que había por lo menos hasta 16 personas que podían haber tenido acceso directo a ese correo, aparte de decenas más a las que pudo llegar, y ellos solo decidieron investigar al jefe supremo. Al jefe supremo. Y después los borrados. Por Dios, los borrados no tienen cobertura legal. Ese borrado de pesca de arrastre, ¿eso qué es lo que es? O sea, primero, el borrado del mail se produce, en el caso del fiscal, 2 meses después de la entrada de registro. El borrado del móvil, que ya quedó acreditado que era por seguridad, que se hacía anualmente, pero es que además es una metodología, diríamos con poca fineza, ¿no? O sea, vamos a ver, llegas y te lo llevas todo por si acaso. Y después ya sí, solamente hemos investigado la parte temporalmente acotada. Bueno, no son formas de funcionar. Se ha llevado por delante a la UCO y después el elemento de los periodistas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el tema del secreto profesional, porque eso es un señalamiento en toda regla. Decir que es mejor, que te va mejor, como aquí Miguel Ángel Rodríguez dejó claro, no tener fuentes que tenerlas y no declararlas, o sea, que es mejor en un juicio, digamos, una mala intuición que una buena investigación, es que es mucho, es mucho decir, y estamos señalando a todo un gremio. Claro, desde el momento en el que tú eres capaz de admitir la apertura de un juicio a partir de recortes, y no hablo de noticias, hablo de recortes de periódicos elaboradas por las mismas acusaciones populares, que después se sientan ahí. A partir de ahí, claro, es normal que el testimonio serio de un periodista serio no tenga ningún recorrido. Pero es que esto es muy grave, ¿eh? En contra, por cierto, de la propia doctrina del Supremo. Por supuesto, y de la Constitución española. Sí, un derecho constitucional que un juez se tomó como amenaza cuando le dijo el periodista, perdone, pero es que yo tengo el secreto profesional que recoge la Constitución y prefiero, y no voy a contarle quién es mi fuente, aunque le digo que no es el fiscal general. Otra de las contradicciones que a mí me llamaron mucho la atención de este fallo es que el propio Tribunal Supremo saca la condena sin sacar la sentencia por miedo a que se filtre su propia sentencia, que solo pueden filtrar los jueces que están elaborándola. Sí, está claro que ellos confían mucho los unos en los otros y se llevan bien. Esto está claro. Hay una cosa importante que le acabas de decir tú. En un juicio, además, por filtración. Te la acabas de decir tú, y en relación a lo que ha dicho Carmen, a los efectos del juicio, lo que ellos querían saber ya estaba claro. Ellos dijeron, no ha sido el fiscal general del Estado. Fin. Es un testigo, tiene que decir la verdad, y es que añadir ha sido no sé quién no aporta absolutamente nada al juicio. Por Esto tanto, ya lo dijeron en la instrucción. Claro, por tanto, es que ahí no hay ninguna línea. O sea, está claro lo que ellos querían saber y lo que ellos querían saber se ha sabido.
y decir, vamos a aplicar cautelas con los periodistas que como las aplicamos con los investigados. Pero bueno, pero ¿esa qué barbaridad es? Eso es una auténtica barbaridad. Y no solo es que sea una pena, es que es una vergüenza y es anticonstitucional. O sea, no es solo una pena, es un escándalo. ¿Veremos la revocación de esta sentencia en el Tribunal Constitucional? Hombre, sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. Es que no se han podido... Antes he largado todos los derechos que estaban violados y todos los principios, pero vamos, proporcionalidad, inviolabilidad del domicilio, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, en fin, yo creo que ellos lo saben. Si es que ellos no quieren matar a Álvaro García Ortiz, ellos quieren matar al fiscal general del Estado. Entonces, personalmente, el fiscal claro que va a ver esa nulidad y lo verá también en la jurisdicción europea, que nos pondrá la cara colorada otra vez. Pero bueno, el objetivo ya se ha conseguido. Por suerte, la persona que lo sustituye es una persona excepcional que sé que va a hacer, estoy segura, un trabajo absolutamente increíble en la Fiscalía. Y mientras nosotros debatimos con este nivel de profundidad todas estas cuestiones, el novio de Ayuso acaba de comprar el ático por encima de su piso actual, donde vive junto a la presidenta madrileña, un piso que estaba a nombre de su abogado. Ignacio, ¿esto es la gota que colma el vaso de la impunidad? Es tremendo que esto suceda con esta cadencia, ¿no? Que el 19 se compre el piso y que el 20N, gran día para la celebración, saquen adelante este fallo que no sentencia, porque la sentencia, tal y como explicó el Tribunal Supremo ese día, aún no estaba escrita. Están en proceso de escritura ahora. Lo de la casa a mí me parece escandaloso porque, en fin, todo aquello era siempre muy extraño. La casa estaba a nombre de una sociedad limitada y tenía como administrador, que no como propietario, al abogado. No sabíamos quién era el dueño de la sociedad, pero sí sabíamos que la sociedad había recibido un préstamo de un particular, no de un banco, porque no aparecía en las deudas bancarias, en las cuentas presentadas, de unos 950.000 euros justo en el momento de la compra de la casa. Es decir, que alguien puso allí el dinero y la sociedad compró el piso. Según nos explicó en su momento el abogado de la pareja de Ayuso, era un alquiler con opción a compra. Pues mira qué rara esa fórmula para una casa de estas características, porque si damos por bueno los datos que explicaba el propio abogado de que estaban pagando alrededor de 4.000 euros al mes, pues no se acababa de entender el acuerdo ni la bondad del acuerdo. Si tienes ese dinero, mejor una hipoteca. Pero bueno, en fin, serán cosas nuestras que no hacemos más que pensar mal de la pobre presidenta de la Comunidad de Madrid y ese emprendedor técnico sanitario con el que convive, ¿no? Hay que recordar que además en el propio juicio ante el fiscal, sobre el fiscal general, cuando declaró allí Alberto González Amador, contó que estaba teniendo muchísimos problemas porque le habían cortado la financiación a sus empresas, es decir, que no le daban crédito. Oye, que una semana después de decir eso en el Supremo apruebes una hipoteca, pues demuestra que mentiste, porque evidentemente no te han cortado la financiación ni nada parecido, si no, no te habrían dado 600.000 euros de hipoteca. Y no dejemos de pensar que esta es una causa política y mediática. Si es que un Tribunal Supremo saque un fallo sin sentencia, el 20N indica que quieren dar titulares, que quieren participar de la batalla mediática. A las 2 de la tarde, además, ¿eh? Claro. Para entrar justo en el telediario.